pedimos disculpas. Hoy tenemos la charla sobre San Jorge. Ustedes saben que los que estuvieron en la charla anterior con Román, o en la charla Los símbolos estatales de Rusia y su historia, y nació esta charla, bueno, la continuación de la primera charla por las muchas preguntas que ustedes estaban haciendo y tomamos la decisión con Román hacer la continuación de esta charla, porque el rol de San Jorge es muy importante, nos une el campo cristiano, ¿no? Religioso, los católicos y ortodoxos, es un santo muy venerado, y por supuesto que nos gustaría contarles también qué rol juega en Rusia. Y más creo que en el mundo actual, que hay una lucha entre, eh, digamos, globalistas, tradicionalistas. Los primeros tienen como principal propósito la relativización de casi todo, y los segundos luchan y defienden el orden natural. Es por un lado. Y por otro lado, creo que la figura de San Jorge, cuya función histórica siempre nos recuerda al mundo, ¿no? La idea de que el bien siempre vence el mal. Y la lucha contra el mal es una dimensión en la historia humana, más ahora, cuando como nunca el mundo actual es tan complicado y vemos que esta lucha del mal y del bien permanece permanentemente, ¿no? En todo, en estos tiempos tan complicados. Por eso yo creo que es una charla muy importante. Además, San Jorge es venerado como un ejemplo de la valentía en la fe, como intercesor de la salvación de las almas, y también es patrono de soldados. Ustedes saben que tenemos en Argentina una catedral ortodoxa San Jorge del Patriarcado de Antioquía, que se encuentra en la calle Scalabrini Ortiz, es Palermo. Seguro que algunos de ustedes estuvieron ahí. Es la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía, que hace un trabajo importantísimo difundiendo la palabra de Dios. Yo diría que más publicaciones que salieron sobre la fe ortodoxa son del Patriarcado de Antioquía, que ustedes tienen acceso para leer, por ejemplo, el libro La Divina Liturgia, un montón de libros que también los feligreses ortodoxos mandamos de, de la Iglesia Ortodoxa Rusa para comprar a la Catedral de San Jorge. Y también ustedes saben que en Argentina el 23 de abril se festeja el día de este santo, San Jorge, y los últimos años se juntan los arzobispos de las iglesias ortodoxas, bueno, de la iglesia ortodoxa de Antioquía, Monseñor Santiago, de la iglesia serbia, el obispo Kirill, y de dos iglesias ortodoxas rusas. Tenemos dos iglesias, una de Rokhor, la iglesia en el exterior es también nuestro obispo es Juan de Caracas y América del Sur, y obispo de Argentina, América Latina, del Patriarcado de Moscú, Leonid. Y la última vez también ellos consagraron la misa el 23, todos juntos en esa catedral hermosa de San Jorge. Y permítame yo les solo mostrar esta iglesia, seguro que ustedes la reconocen, está en Scalabrini Ordiz, y ahí ustedes pueden ver la imagen, es la mosaica por Scalabrini Ortiz, la imagen de San Jorge. Bien. Bueno, y ahora yo presento a Román.
Román es filólogo, doctor de pedagogía, profesor de la Academia Presidencial Rusa de la Economía Nacional y Administración Pública. Román, le dejo la palabra y ahora voy a tratar así, de desmutearlo. Bienvenido, Román, a la Cátedra Hola, de Rusia. sí, mucho gusto. Hola a todos. Pido perdón por no haber conectado la pasada, pero saludos desde Moscú. Aquí sigue el verano, hace calor y el país ya está en espera del comienzo del año académico. Esta vez vamos a hablar de la figura de uno de los santos cristianos más venerados. Am, la figura de San Jorge, concentrando nuestra atención en cómo, esperen, voy a conectar, ¿no? Um, concentrando nuestra atención en cómo se revela y se manifiesta en el ambiente sociocultural ruso durante la historia. Aunque la vida de San Jorge está bien descrita en los santorales de todas las iglesias cristianas históricas, de esas fuentes podemos conocer muy pocos hechos, ya que el resto parece que constan leyendas, lo que es muy típico para muchos otros santos de la cristianidad primitiva. A favor de eso, habla que ya en el año 490 el Papa Gelasio I aprobó la inclusión de Jorge en el catálogo de los santos, pero lo puso entre aquellos cuyos nombres son justamente reverenciados, pero cuyos actos solo son conocidos por Dios. Por ello, lo que se conoce son datos bastante generales. Que nació en 275 y 281 en Capadocia, actual oriente de Turquía, era un militar de un cargo bastante alto en el ejército imperial romano. Abiertamente se confesó cristiano durante la persecución que había empezado el emperador Diocletiano con su edicto contra los cristianos en el año 303. San Jorge fue torturado para que apostase de su fe y después decapitado el 23 de abril de 303 cerca de la ciudad de Nicomedia, actual Izmit, en Turquía. Sus reliquias fueron trasladadas a la ciudad de Lida, actual Lod en Israel, donde hasta ahora existe la iglesia auténtica que las albergó. La memoria de San Jorge se celebra el 23 de abril, pero la Iglesia Católica Ortodoxa observa esa fecha según el calendario juliano, lo que corresponde al 6 de mayo. En el calendario ortodoxo ruso hay 3 días más para venerar al santo: 16 de noviembre, 23 de noviembre y 9 de diciembre, según el calendario moderno. Durante el cuarto siglo, la veneración del santo se extendió de Palestina al resto del Imperio Romano de Oriente, llegando en el quinto siglo a Europa occidental. En la lengua rusa, el nombre de ese santo existe en 3 formas básicas: Georgi, Yuri y Yegor. Eso es igual a la situación con los nombres de Jacobo, Jaime y Santiago, que provienen de hebreo Yaakov. Originalmente el nombre de nuestro santo suena como Georgios, pero al idioma ruso penetró en 2 etapas. O sea, prestado del griego bizantino, primeramente se pronunciaba en el antiguo eslavo como Eorgios, Eorgio, Eorgi, Iorgi, hasta que la última forma produjo Ior, que llevó a Yur en el occidente y también Yegor en el oriente eslavos. En polaco existió como Jur, en eslovaco existe como Juraj, en esloveno como Juri, etc. De aquí, en el ruso moderno existen tales variantes de ese nombre como Yegor y Yuri. La forma que suena Georgi reaparece en la lengua rusa a partir del siglo XVII. En las tierras rusas, la veneración de San Jorge existe a partir del bautismo de Rus por el príncipe Vladimir
en 988. La popularidad de San Jorge resultó en un gran número de topónimos en el mapa de los países rusohablantes, pero las ciudades y villas llevan no solo el nombre del santo, sino también de los antiguos gobernantes de esas tierras bautismados en su memoria. Uno de los gobernantes de Europa del siglo XI más potentes y conocidos, a quien además le llamaban el suegro de Europa, era Yaroslao I el Sabio, el gran príncipe de Kiev. Él fundó las ciudades de Yuriev, actual Tartu en Estonia, y Yuriev-Ruski, actual Belaya Tserkev en Ucrania, nombrados en honor del santo patrón de ese príncipe. Su descendiente Yuri Dolgoruki, además de Moscú, fundó cerca de 1152 la ciudad de Yuriev-Polski, a unos 180 kilómetros de ella. Pero las crónicas dicen que la ciudad se nombró en honor del mismo príncipe, no el santo. Otro descendiente de Yaroslao el Sabio, Yuri Vsevolodovich, el príncipe de Vladimir, en 1225 fundó Yuriev-Povolsky, a la orilla del Volga, donde él fue testigo de la aparición milagrosa de un icono de San Jorge. En aquella época, la veneración de San Jorge se continúa en la construcción de monasterios e iglesias dedicadas a ese santo. Dos primeros monasterios de San Jorge en la antigua Rus fueron fundados por Yaroslao el Sabio en Kiev y Novgorod, los principales centros urbanos de la época. El gran príncipe también ordenó que por todo el estado se celebrase el Día del Santo el 26 de noviembre, el día de la consagración de la iglesia principal del monasterio de San Jorge en Kiev. Desde entonces hay dos celebraciones principales del santo en la iglesia ortodoxa rusa, el 23 de abril y 26 de noviembre, según el calendario juliano. Sin embargo, los pueblos que llevan el nombre del santo, hay muchos más. Aquí están los nombres y el número de las ciudades que originan de las versiones rusas del nombre Jorge. Las ciudades Georgievsk, Yegorьевsk, Yuriev-Polski, Yurievets, pueblos como Georgievka, Yegorьевka, Yegorovka, Yegorov, Yegorova, Yegorovskaya, Yegorovsky, Yuriev, Yurievka. Si una ciudad o pueblo se llaman en honor de San Jorge, eso quiere decir que tienen o antes tenían una iglesia dedicada al santo. También hay bastantes riachuelos con nombres parecidos a los sobremencionados. Aquí en la imagen vemos la ciudad de Yurievets. Además, casi en cada ciudad grande del mundo ruso hablante hay una iglesia o catedral dedicada a San Jorge. En Moscú hay 6 iglesias, por lo menos, dedicadas al santo y 9 más en la provincia de Moscú. Aquí vemos una que pueden conocer al visitar Moscú. También yo conozco a un expárroco de esa iglesia. Pues la imagen de San Jorge está presente tanto en el escudo estatal de Rusia como en los escudos de las unidades administrativas rusas, como por ejemplo la ciudad y la provincia de Moscú. El más antiguo de los iconos sobrevivientes de San Jorge en Rusia, que se refiere al siglo XI, es la imagen de medio cuerpo en la Catedral de la Asunción del Kremlin de Moscú. El santo está representado en una cota de malla con una lanza. Su capa roja indica que es mártir. El otro tipo iconográfico más popular que representa a San Jorge montando a caballo con una lanza y un dragón abatido aparece en las tierras rusas a mediados del siglo XII. A ese tiempo se refiere el fresco en la iglesia de San Jorge en Staraya Ladoga, en el norte de Rusia. Supongo que estimada Tamara pueda conocer ese lugar bien. Esa representación de su santo patrón solían colocar los gobernantes de antigüedad en sus sellos y las monedas que emitían. Pero hay que tener en cuenta que por la poca calidad
de acuñación de monedas en aquellos tiempos, a veces es difícil definir si de verdad vemos San Jorge en ellas, ya que se retrataba sin el dragón. Entonces, podía ser, por ejemplo, también San Demetrio de Tesalónica o el mismo gobernante a caballo. Aquí vemos que San Demetrio apunta su lanza no a un dragón. La primera moneda donde se ve claramente al dragón y a ciencia cierta aparece San Jorge fue emitida solo por el emperador Pedro I el Grande. La verdadera sucesora de las labores de ese emperador era la mujer de su nieto, Catalina II la Grande. Esa emperatriz instauró en 1769 la Orden de San Jorge el Triunfante. La orden era para distinguir a los militares y a veces civiles por la valentía, hazañas y otros méritos en el campo de batalla. Tenía cuatro clases. La primera era la más elevada y varias modificaciones para diferentes rangos y aún religiones de los condecorados, porque en el ejército ruso también había bastantes musulmanes y aún budistas. También existió una versión para los sacerdotes. Y aquí vemos que la primera y la segunda clase tenían estrellas y a ellas se agregaba una insignia en forma de la cruz. La tercera clase tenía solamente la insignia más pequeña y la cuarta clase la cruz pequeña con un gafete. Entre las órdenes del Imperio Ruso es la única estrella que tiene la forma de rombo. Por eso se puede distinguirla entre otras órdenes cuando las vemos. Y aquí vemos cómo se debía llevarla según su clase, llevar la orden según su clase. La primera clase tiene la cinta diagonal y al final de ella se colgaba la cruz y también está presente la estrella. La segunda clase tiene la estrella y en una cinta la cruz en el cuello. La tercera clase, una cruz más pequeña en la cinta, en el cuello, y después tan solo una cruz pequeña con un gafete. Para los rangos militares más bajos existió otra insignia de la Orden de San Jorge en la forma de cruz. También tenía 4 clases. En 1913 se agregó la medalla de San Jorge. Todas esas modificaciones utilizaban la cinta de 5 bandas alternas, negro, naranja, negro, naranja, negro. Por coincidencia, esos colores se perciben como el fuego y pólvora o humo del campo de batalla, pero en realidad son colores heráldicos de oro y esmalte negro que ascienden al decreto del Senado de 1726, en el que el escudo estatal se describe como un águila negra con alas extendidas en el campo amarillo. El color blanco que tiene el esmalte de la cruz de primera clase proviene de la figura plateada del santo. Esos 3 colores también forman la bandera tricolor del Imperio Ruso, formalizada en 1858, que para finales del siglo XIX resultó predominada por la bandera del tricolor blanco, azul, rojo. Así, los colores negro y naranja o amarillo de la bandera son de la cinta de San Jorge y el color blanco es de la figura del santo. La Orden de San Jorge existió hasta 1917, cuando el Imperio Ruso dejó de existir. Durante casi 150 años, su modificación principal la recibieron más de 10.000 personas, pero su clase más elevada, la primera, la recibieron solo 25 personas. No todo emperador recibió la orden de primera clase. Aquí vemos a Alejandro I, su hermano
Nicolás I y su bisnieto Nicolás II, que tenían solamente la cuarta clase. Aquí vemos al mariscal de campo Mikhail Kutuzov, quien expulsó a Napoleón de Rusia. Está condecorado con la orden de la clase más alta. Y entre las órdenes vemos el rombo, pues se ve claramente, y la cinta de San Jorge, que al final tiene la cruz. Y aquí lo vemos de joven, con la orden de la cuarta clase, que está puesta de otra manera según las reglas. Catalina la Grande, aunque no tenía méritos en el campo de batalla, ni aún estuvo al alcance de la artillería enemiga, tenía la orden de San Jorge de primera clase como su instauradora. La orden fue suprimida por Lenin en 1918, pero la cinta de San Jorge siguió pasando la tradición de la Orden de San Jorge a la Orden de la Gloria, que existió entre 1943 y 1970. La Orden de San Jorge fue reinstaurada por el presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, en 1992. Hoy es una de las condecoraciones rusas más prestigiosas. A partir de los mediados del siglo XX, la cinta de San Jorge llega a ser un símbolo de la victoria sobre el nazismo y en la Segunda Guerra Mundial. También simboliza la memoria de los sacrificios del pueblo en esa guerra. La cinta está presente en todos los eventos que se dedican a eso. Aquí vemos al presidente Putin con las cabezas de otros países, incluso latinoamericanos, en una ceremonia cerca de la llama eterna, junto a las murallas del Kremlin. Aquí veo al presidente venezolano, de Kazajistán, de China, de Corea del Sur, a los otros no me acuerdo. En 2005, la agencia de información RIA Novosti inició la acción social de distribución de las cintas de San Jorge, que llegó a ser anual. Tiene lugar de 24 de abril a 12 de mayo, no solo en Rusia, sino en otros países, también latinoamericanos. La acción no es comercial ni política y se financia por diferentes NGO, empresas y presupuesto estatal. El objetivo principal de la acción se postula por sus organizadores como no dejarles a las nuevas generaciones olvidar quiénes y a qué costo ganaron en la guerra más terrible de la historia humana, de quiénes herederos siguen siendo, de qué y de quiénes deben estar orgullosos y de quiénes acordarse. Con la cinta se adorna la ropa, bolsos, coches, piezas en la oficina, etc. Sin embargo, en algunos países no solo esa acción está prohibida, sino la cinta de San Jorge como tal. Su manifestación puede llevar a una multa, encarcelamiento u otros modos de persecución o ataques físicos. Lógicamente, son los países con un fuerte lobby neonazi en el gobierno y bastantes descendientes de los criminales de la Segunda Guerra Mundial entre la población. Además, la cinta de San Jorge puede considerarse uno de los símbolos del movimiento social, el Regimiento Inmortal, que anualmente convoca una marcha el 9 de mayo que conmemora el Día de la Victoria de la URSS en la Segunda Guerra Mundial y tiene lugar en muchos países. Aquí vemos tal manifestación en la ciudad de Omsk, en Siberia. En la marcha, la gente lleva retratos de sus familiares que contribuyeron a esa victoria. Y también vemos las cintas de San Jorge puestas en la ropa. Más presencia de la memoria de San Jorge podemos observar en el Gran Palacio de Kremlin.
Muchas de sus salas se nombran según las órdenes que históricamente existieron en el Imperio ruso. Las más grandes de las salas de gala, la más grandes de las salas de gala es nombrada en honor de la Orden de San Jorge, Georgievski Zal. Aquí lo vemos. En las placas de mármol que adornan las paredes de la sala están los nombres de todas las personas condecoradas con la orden durante su historia. Allí, en diferentes eventos, se rinde homenajes a los héroes. Dos tacayos rusos de San Jorge más distinguidos no solo en Rusia, sino a escala mundial son Georgi Zhukov, el mariscal de la Unión Soviética que en 1945 tomó Berlín y cuyo talento contribuyó enormemente a la destrucción de Hitler y sus aliados, y también Yuri Gagarin, la primera persona en el espacio, como lo saben. Para terminar, vamos a ver unos monumentos dedicados a San Jorge que hay en Rusia. Hay muchos, pero no son un objeto de veneración religiosa, ya que en ortodoxia para eso sirven imágenes bidimensionales. Esos monumentos son de Moscú. En la ciudad hay por lo menos 5. Aquel que vimos en la primera diapositiva está en un suburbio de Moscú. Pero el que más me impresiona es uno que está en Osetia del Norte, una de las repúblicas del Cáucaso ruso, donde San Jorge es muy venerado, aún por los musulmanes. Allí lo llaman Jirgis. Eso es todo. Que quise decir sobre el tema. Muchas gracias por su atención y espero que haya algunas preguntas. Gracias, Román. Muy interesante de Osetia del Norte. No sabía personalmente que también San Jorge es venerado ahí por los musulmanes. Tenemos... Pues en Osetia del Norte hay tanto musulmanes como cristianos. Claro, pero Bueno, los pues musulmanes por todo también el lo veneran, ¿no? Lo veneran igual. sí, también. Pues y también existe el nombre para San Jorge en el idioma árabe. También lo veneran en el Próximo Oriente, en Medio Oriente. Sí, es Medio Oriente. Perdón, ¿puede repetir, porque vine tarde, qué es lo que hizo San Jorge? ¿Por qué lo veneran? ¿Por qué es santo? Pues como muchos santos de la iglesia primitiva, pues él se confesó cristiano frente al emperador Diocletiano, que en aquella época perseguía a los cristianos. Pues, Perdón, ¿en qué época fue? ¿En qué siglo fue? San Jorge fue decapitado en 303. ¿Antes de Cristo o Justamente después de Cristo? después de Cristo, justamente en el año cuando el emperador hizo aquel edicto de persecución de los cristianos, 303 de nuestra era. ¿Dónde fue eso? En actual Turquía. Capadocia, mejor Pues, derecho. ¿En Bizancio en aquel entonces o pues, todavía no? en aquel entonces no existió Bizancio todavía. El imperio bizantino solamente era el imperio romano de Oriente. Sí, actualmente es Ok. Turquía. Turquía, Sí, sí. actualmente es Turquía. Sí. Y en ese lugar donde está el monumento a él, donde fue decapitado, en Turquía. No, pues el último monumento que vimos está en la República de Osetia del Norte, en Rusia, pues, en la región del Cáucaso del Norte, Y donde viven juntos los musulmanes y los cristianos.
pero sí, en Turquía es desconocido San Jorge. sí, yo creo que sí. Sí. No puedo hablar de Turquía, pero creo que sí, por todo el Medio Oriente. Gracias. Porque la cosa es que los musulmanes lo veneran como, como un mártir por la fe en un solo Dios. Mártir monoteísta, porque en aquel Ah, entonces Islam no existió. claro, claro. Gracias. Bien, Román, si usted deja de compartir la pantalla, les quería mostrar solo un Y fragmento sí, sí, también pido perdón, tenemos, pido ay, perdón. gracias, sí, tenemos unos minutos. No, yo quería mostrarles que en su momento nosotros también con los alumnos, que usted mencionó la cinta de San Jorge, que habló bastante, muy interesante, porque siempre los alumnos preguntan qué significa ¿no? la cinta de San Jorge. Nosotros organizábamos con los chicos Акция Георгиевская ленточка. Ajá, esa es la Quería acción. compartir sí, con ustedes que sí, bueno, tenemos inclusive una alumna acá presente que también estaba participando en esta acción. Bueno, tenemos el 9 de mayo también festejamos, de hecho que antes nos entregaban las cintas de San Jorge y ahora después de pandemia lamentablemente no nos reunimos más, pero también en Buenos Aires se realiza el Regimiento Inmortal, se realizan varias actividades, ¿no? Donde también el símbolo de San Jorge se usa, ¿no? Y los alumnos siempre cuando viajan a Rusia traen las cintas de San Jorge, quieren saber la historia. Bueno, ahí salió justo la pregunta en la charla anterior a Román sobre la cinta de San Jorge. Así que bueno, gracias por contestar también a las preguntas de su origen. Y el rol de Catalina Grande es muy realmente importante porque la orden del Santo Jorge se estableció por decreto de la emperatriz, ¿no? Catalina II. Y bueno, estos colores se han convertido, ¿no? en un símbolo de la gloria militar de Rusia. Y más adelante, y victoria sobre el fascismo, como dijo también Román, en 1945. ¿Tienen algunas preguntas sobre San Jorge o por ahí? Ustedes también tienen tradición, que yo empecé justo hablando de la Catedral de San Jorge. No sé si ustedes estuvieron alguna vez en la Catedral de San Jorge, porque es una de las catedrales más importantes. Por ahí la confunden a veces con la católica, pero es la catedral católica, apostólica, ortodoxa, no romana, ¿sí? Que está en Scalabrini Ortiz, ¿no? La pueden visitar, tienen muchos libros en castellano y también tienen un libro, si no me equivoco, sobre San Jorge.